noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, día 54 de la cuarentena, día 54 del confinamiento obligatorio. Hoy en Animales vas a escuchar lo que está pasando con la salud, el impacto y el temor que hay en algunos sectores, particularmente aquí en la capital federal, pero también vas a encontrar algo que no se está diciendo, que es el impacto político que trajo la pandemia. Algo eclosionó con la pandemia en la política. Hoy va a estar Ernesto Tenenbaum analizando esto, Beatriz Arlo en el mano a mano, y vamos a tener probablemente a la persona del Ministerio de Salud más reconocida por todos, que es la doctora Carla Bisotti, para hablar de lo que está pasando, porque el primer impacto sanitario que tenemos que decir es: ¿se adelanta el pico? ¿Llegamos a una situación de salud compleja? Buenas noches, Romina, ¿se adelanta? En la ciudad de Buenos Aires sí, ya tienen fecha, ya tienen números, ya tienen cálculo de lo que va a ser este pico, que después nos dirán, digamos, los médicos y los doctores, si esto es un pico como el Everest o es un pico más razonable. Bastante más razonable. Pero hay fecha, hay números, y hay números a tal punto que tenés número de contagiados, contagiados leves y de internados en terapia intensiva que se esperan. Lo estamos diciendo en el día en el que fue la peor jornada de contagios, que también afecta a la capital. Peor jornada, Carlos, ¿verdad? Peor jornada, por supuesto, no la última. Geriátricos, villas y hospitales. Son esos 3 puntos. En el medio de esto se terminó la paz en la política argentina. Hasta ahora había un enemigo común, que sigue siéndolo, que es el coronavirus, y una suerte de alinearse todos con una política acertada del presidente de la Nación, que fue la cuarentena, acertada en ser rígida, estricta como lo fue, pero hoy comenzaron discusiones. La capital federal, hacia adentro hay complicaciones, hacia adentro de Cambiemos hay complicaciones. Hace instantes hubo un comunicado de las alas más duras de Cambiemos, que son Pichetto, Bullrich, y que dijeron: el presidente está actuando deslealmente, porque el presidente hoy dijo y salió muy duro contra María Eugenia Vidal particularmente y el macrismo, Nacho. Sí, exactamente, Luis. Sorprendió la virulencia del presidente porque le puso sobre todo nombre. Habló de la gobernadora del gobierno anterior. Lo había hecho en las últimas horas, sí, pero de manera más sutil, y hoy volvió a la carga muy fuerte. Te voy a contar qué hay detrás de ese mensaje que envió el presidente. Y hacia adentro. Porque el que niegue que hay, y esto corre por mi cuenta, una discusión del kirchnerismo con el albertismo, no está viendo lo que sucede. Ayer el propio Sergio Massa planteó algunos temas. Presos. No comparte lo que dice el kirchnerismo más duro. Deuda externa. Es muy grave entrar en default, dijo Sergio Massa. La pregunta es: Cristina y Alberto están... ¿Hay crisis? ¿Hay ruido? ¿Hay qué entre Cristina y Alberto, Romina? Gobernabilidad. Hay gobernabilidad. Sí. Se cambió un poco el esquema inicial. Se cambió el esquema inicial, pero no hay ese ruido que se pretende, y mucho menos hay una grieta vinculada al tema del default. Después te voy a explicar la posición del kirchnerismo duro vinculado al tema del default. Hay ruido. Algunos dijeron se va Cafiero, Javier. Mira, ante el serrucho, los serruchos que aparecieron sobre Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, el presidente... Ante los serruchos. Serruchos. Lo quisieron correr de ahí. Sí, por lo menos de 2 sectores importantes del Frente de Todos. A esos serruchos el presidente habilitó al jefe de gabinete con superpoderes para poder mover el presupuesto como se le cante a Santiago Cafiero. Algunos dicen no corresponde, no hay que hablar de interna política, de ruido. Está pasando esto. O sea, hay ruido hacia afuera, como planteaba recién Nacho con María Eugenia Vidal, que fue elegida hoy. No casualmente Alberto Fernández la nombró, le puso nombre y apellido a la salud. Hay ruido hacia adentro. Ahora veremos la información que puede ser distinta entre Romina y Javier Calvo. Y también el presidente hoy habló de la economía. Dijo: no entiendo por qué el dólar está al precio que está. Y habló de: seguimos en default hasta que los acreedores, Maxi, me ofrezcan una nueva propuesta. Sí, después voy a explicar por qué el dólar está en los precios que está, y que no es lo mismo exactamente no caer en default que caer en default. Y el gobierno lo sabe, y Alberto Fernández lo sabe mejor que nadie. Después lo vamos a explicar. Y también 54 días después, Luis, estamos en el peor momento de caída de la economía y con una demora importante en los planes oficiales que se han anunciado para monotributistas, para autónomos, para pymes y para los asalariados que tienen que cobrar sus sueldos. Hoy me dijeron, alguien, una analista me dijo: no llega nada de la ayuda como tiene que llegar.
llega a cuentagotas, es difícil, los bancos, le excusa al banco que el monotributo no sirve, el crédito para los autónomos no llega. Esta es la discusión que Tenemos está los últimos números, llega mucho menos de lo que se anunció. Es decir, se anunció mucho, lo que llega de eso es bastante poco y por eso las quejas de monotributistas, de autónomos, de pymes y también de personas que están en la extrema desesperación. Hace 54 días que no tienen ingresos y ni siquiera les llegó el ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos para poder sobrevivir. Yo me centraría ahora en una figura que tomó una trascendencia. Algunos dicen es el jefe de la oposición. Yo creo que lo es, que es Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna la ciudad en donde, junto con el AMBA, se encuentra la situación más crítica del coronavirus por la cantidad de contagios. Hoy, insisto, fue el día de mayor número de contagios de los que venimos contando y un poco reactiva la teoría Camborian, que es la cuarentena. Para vos la cuarentena no existe y debería volverse atrás. Para mí, no, la calle dice eso. La calle habla. La calle dice que hay gente, que va de la provincia a la ciudad de Buenos Aires, independientemente de los números, del 8% del transporte público, la calle habla. Y los números también hablan, digamos. Veamos números, que es muy interesante para que veas por qué Horacio Rodríguez Larreta primero está preocupado, como corresponde, por la salud, pero también algunos de los que lo asesoran le dicen, ojo con el devenir de estos números, porque se adelanta. Romina, contame, digamos, números concretos de lo que está manejando. Bueno, esto no lo vas a ver en ningún otro lugar público. Lo vas a ver ahora en este momento. Sí, lo dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En una nota dijo, se adelantó el pico. Insisto, nadie sabe el pico, digamos, cuán pico puede llegar a ser. Pero esta vez le pusimos números. Lo que conseguimos fueron los números internos del pico y la fecha. Primera semana de junio es cuando se está esperando el pico. Y mirá hasta qué punto tienen, digamos, la previsión o la proyección. Hay que ver si esto se mantiene y ahora te voy a contar en función de qué. Se espera para la primera semana de junio contagiados leves que podrían estar en hoteles, 2.200 personas. Primera semana de junio. Ayúdenme con el calendario. Hoy estamos a día 12, ya casi 13 de mayo. Nos quedan 13, 20, 27. En 2 semanas y chirolas. Sí. Más o menos estamos hablando. Sí. O sea, leves, 2.200. 2.200. ¿Moderados? Moderados que ya requieren internación. Acá me puede ayudar el doctor, pero que pueden requerir, me decían, internación o algún tipo de asistencia respiratoria. Pero que no estamos hablando de respirador. De respirador, pero que pueden necesitar asistencia. Graves, estamos hablando de terapia intensiva directamente. Respirador. Carlos, ahí es respirador. Eso es cama de terapia intensiva. O con o sin respirador, es una cama de terapia intensiva. O sea, tenés ocupada una cama de terapia intensiva. ¿Cuántas plazas tenemos de terapia intensiva? ¿Las tienen presente en la capital federal aproximadamente? No. Ahora lo chequeamos. No, en principio lo que decían del Ministerio de Salud es que estaban cubiertos con las camas, pero ¿cuál es el gran problema? Se dieron dos problemas. El primero tiene que ver justamente con los asentamientos que venimos hablando acá, con el barrio de Retiro, con la 31, con la 1114 en el Bajo Flores. Pero ¿cuál es el problema? Hasta ahora lo tenemos circunscripto a determinados lugares. Se va a expandir y esto no hay forma de evitarlo. Déjame que le pregunto a Javi, porque hay una concentración de ¿cuántos barrios la mayoría de la capital federal concentra? El 80% de los casos solo en 10 barrios. Acá está. Con una disparada muy particular en la última semana en 3 barrios, en 3 concentraciones. Retiro, por la Villa 31, Recoleta, por los geriátricos, sobre todo un caso, y Flores, por la Villa 1114. Bueno, ¿qué son los 4 casos que plantea Carlos como críticos? Absolutamente. Grandes y geriátricos, villas y hospitales. Y hospitales. Y te digo una cosa, así como hablamos de internas y tensiones en la oposición, con el gobierno, internas en el gobierno, esto está generando una interna en el gobierno de la ciudad, sobre todo el caso de la Villa 31, porque es un lugar donde el gobierno de la ciudad le dio particular importancia al desarrollo de la 31 y no concibe cómo se les escapó la tortuga del virus en la villa que más atención le presta Horacio Rodríguez Larreta. Primera semana de junio, y la voy a recibir ya la doctora Bisotti, primera semana de junio, hoy, 12 de mayo, se espera la situación más crítica de la capital. Están en alerta roja, te diría, en la ciudad de Buenos Aires, esperando justamente esto. 2.200 enfermos leves, 600 moderados y 300 graves. Está la doctora Carla Bisotti, probablemente la persona más aplaudida, poco frecuente en la Argentina, más aplaudida, más reconocida por su trayectoria y por su ejercicio dentro del Ministerio de Salud, que la secretaria de Acceso. Carla, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Es razonable pensar, con la proyección que tenemos, que en la zona más crítica, nuestra capital y provincia, lo más difícil viene para la primera semana de junio? Lo que estamos viendo ahora en este momento es un aumento de los casos en forma más acelerada, pero como se ve en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires también se ve una segmentación geográfica. Entonces la segmentación geográfica en este momento es, como dijeron ustedes, como comentaban recién, en algunos barrios determinados y a expensa de grupos que son especialmente sensibles en relación a la dinámica de la transmisión, que son las instituciones cerradas, los geriátricos y los barrios populares por la condición de hacinamiento y la dificultad en hacer el aislamiento y el distanciamiento social. Así que lo que tenemos que hacer es intentar, con estas proyecciones y con lo que sabemos, minimizar esta transmisión. Y por eso es el detectar, que es este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio, que es una estrategia complementaria de búsqueda activa para poder identificar más precozmente a las personas que puedan tener coronavirus, prestarles cuidado, aislarlas y disminuir la transmisión. Yo te voy a trasladar preguntas muy torpes, sin ningún conocimiento científico, y me hago cargo de lo que te digo, pero que me parece que son lugares comunes a los que caemos los que no sabemos nada. Si las villas son una complicación, ¿cómo sabemos que no son más los casos porque no se va a buscar o no se testean las villas y en realidad ya puede haberse desbordado el caso de las villas? ¿Qué se puede decir a esto? Que se está buscando, digamos, el operativo Detectarse fue el piloto para poder implementar esa estrategia que es bien compleja, que es un desafío grande. Estamos generando respuestas argentinas a realidades argentinas. Nosotros vimos lo que fue pasando en algunos países a los que realmente les fue mal y en los que realmente desbordó sistemas de salud bien robustos, y desde el principio vimos que el contexto de encierro, las unidades penitenciarias y los geriátricos se llevaban el porcentaje más grande de la mortalidad, y nosotros sabíamos que los barrios vulnerables iban a ser un desafío enorme para nuestro país. Así que en ese contexto, el detectar que se lanzó en el barrio Mujica, en Retiro, fue muy importante para poder replicarlo. Ahora ya estamos en el barrio Richardelli, en el día de mañana se está trabajando para organizarse para que ese detectar se replique en todos los barrios populares de Argentina, priorizando el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana de la provincia. Doc, ayer contábamos con políticos, no con médicos que saben como vos, que la posibilidad de volver atrás con la cuarentena en la capital federal, en el AMBA, pasar de fase 3 a fase 2 o a la que sea, es lo que circula. Sanitariamente, epidemiológicamente, ¿existe la posibilidad de que volvamos atrás si esto sigue increyendo? Bueno, eso se dijo desde el principio. Esto es muy dinámico. Nosotros no tenemos de vuelta ningún espejo donde mirarnos. Estamos haciendo nuestro propio camino. Sabemos que lo que sirve es el aislamiento social preventivo obligatorio. Si circula menos gente, se transmite menos el virus y hay menos casos. También sabemos que es imposible sostenerse en un aislamiento estricto en forma indefinida. Entonces, en un contexto de una curva epidemiológica que se encontraba en la gran mayoría del país, en el 80% del país estable, se encuentra estable y con una densidad poblacional mucho más baja que los aglomerados urbanos, la otra estratificación son los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes que tienen un tiempo de duplicación de casos prolongado, y la situación más particular es el AMBA, en la cual hay que estar bien de cerca siguiendo la situación, porque desde el primer momento hablamos de fases, hablamos de ir avanzando en las excepciones y hablamos de la posibilidad muy concreta, en cuanto haya algún signo de alerta, en forma temprana también, dar un paso atrás para que nunca tengamos el pico que tuvieron otros países que haga que desborde nuestro sistema de salud. Como vos lo decís, en la dinámica no es que nos están amenazando, ojo que podemos volver atrás. En la dinámica, científicamente hablando, podemos volver atrás. No, acá nosotros no amenazamos a nadie. La realidad es que la posibilidad concreta de volver atrás tampoco es un castigo, sino que es la única forma que tendríamos de disminuir la transmisión de los casos en este contexto en el que no hay una vacuna y no hay un tratamiento efectivo. Entonces, lo que se sabe es esto. Lo que estamos intentando por todos los medios es de ir avanzando paulatinamente
porque tenemos dos ventajas. Todo el esfuerzo que hicimos en Argentina como sociedad ha sido muy importante para que se fortalezca el sistema de salud, para que se puedan adquirir insumos, equipamiento y entrenar el equipo médico y de enfermería y de kinesiología, todo el equipo de salud, porque es un virus que se conoció el 7 de enero, así que hay muchas cosas que no se sabían y que en este tiempo que nosotros estuvimos aplanando la curva y atrasando el pico y todo lo que venimos charlando fue clave, pero también como sociedad y como ciudadanos y ciudadanas nos entrenamos para que cuando tengamos que salir lo hagamos de una manera distinta. Te entiendo. Y las fichas nosotros las jugamos ahí, la confianza es esa, es que cuando salimos uno ve más movimiento, uno ve más transporte, uno ve más tránsito, pero el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires no llega al 30%. Ahí te hago y un punto. en la etapa en la que estamos... Sí, te hago un punto porque me parece interesantísimo. Porque nosotros que no entendemos nada, vemos más autos, vemos las colas entrando desde el sur, vemos mucho más vehículos circulando y vos decís, ojo, esto es razonable porque se flexibilizó un poquito, se dieron más permisos, pero hay que mirar el transporte público que vos decís se sostiene dentro de lo esperable. Exacto. En esta etapa se espera que se movilice hasta el 50% de la población. En el transporte público, que es la clave, nosotros aprendimos de Nueva York y de Madrid que el transporte público fue un factor clave para la transmisión. Entonces, no está autorizado el transporte interurbano solamente para personal esencial y la recomendación es que todas las industrias que se inicien con transporte específico, que no impacten el transporte público, y hay un protocolo especial en transporte público de una capacidad máxima, usar el tapaboca, abrir las ventanas. Estamos haciendo más cosas de una manera diferente y cada actividad la estamos empezando de una manera diferente, así que la expectativa es que, aunque aumenten un poco los casos, no se dispare esa curva y no se genere ese crecimiento exponencial de duplicación de casos muy rápido que desborde el sistema de salud. Si hay alguna alerta, la ventaja que tenemos es que lo podemos hacer pronto para que no nos pase lo que le pasó a Italia y a España. Hay una percepción que uno tiene que con tapaboca y más o menos lejos de otra persona, ya está, no me tengo que cuidar más y esto como que alienta a que salga. De paso te pregunto, ¿a partir de qué edad? O sea, el chico que sale a la calle, ¿todos los chiquitos tienen que llevar tapabocas, Carla? Y a partir de los 2 años se recomienda. Menores de 2 años es muy difícil. Claro, sí. claro, es muy difícil. No solamente es el tapaboca y el distanciamiento social, sino también es el contacto con superficies y el lavado y la higiene respiratoria. Pero y cuando uno vuelve a casa, todas las medidas de prevención. Lo que ya hemos aprendido. ¿No tenés la impresión de que el tapaboca, la distancia y no tocar ni las mesas ni demás, como que nos parece que es la vacuna y que eso nos alienta a salir más? ¿No sentís esto o te parece que es una percepción equivocada? Bueno, es un poco la vacuna, lo que pasa que no es la solución absoluta, es lo que tenemos para hacer para minimizar la transmisión. Lo que sí tenemos que entender, y eso me parece que es lo que falta un poquito, y ojalá que no haya falta que tengamos un susto para que lo entendamos, es que el aislamiento social preventivo obligatorio sigue y que las excepciones y los permisos son para salir de casa, para realizar la actividad laboral o la excepción o ir a comprar y después volver. Es muy entendible también que después de un tiempo tan largo de aislamiento y de quedarse en casa, uno hasta sin darse cuenta busque alguna excusa para salir, pero yo creo que pasado este tiempo nos vamos a volver a acomodar a esta situación y bueno, tenemos que confiar en nosotros y pensar que lo vamos a poder hacer y si por algún motivo no se puede hacer, vamos a tener que volver para atrás para interrumpir la transmisión y volver a una situación de más estabilidad en el número de casos nuevos por día. Vos no sos ministra de Educación, sos la secretaria de Acceso, estás dentro del Ministerio de Salud, pero te consta que hay como una cuestión sobre el tema de los chicos y las escuelas. Hoy, las concentraciones escolares van en contra del momento en el que estamos atravesando la epidemia, es decir, no hay modo de volver a la escuela en estas circunstancias ni muy pronto. Y ahí se juegan un montón de factores. Desde el punto de vista de lo que es la transmisión, los chicos, si bien no son uno de los grupos de riesgo ni son los que tienen más impacto, generalmente son una vía de transmisión que puede ser importante. Tampoco se sabe mucho el rol que tienen en el coronavirus, pero si uno lo homologa al resto de las enfermedades respiratorias puede ser.
Y en ese contexto, además, otro factor que nosotros tenemos en cuenta en esta, en esta restricción de las clases presenciales es la movilidad de personas que implican las clases. Es los alumnos y las alumnas, los docentes y las docentes, los padres que llevan y las madres, los chicos al colegio, los que trabajan en las escuelas. Es casi el 20% de movilidad. Entonces, teniendo en cuenta la relevancia que tiene la movilidad en la transmisión, es uno de los motivos también. ¿Cómo vivís como médica, como experta en salud, la presión que evidentemente hay, alguna propia para decir quiero salvar mi negocio, quiero darle de comer a mis hijos, y otras que pueden ser interesadas simplemente por un afán de economía? La presión en lo que se dio a decir entre la salud que vos representás y la economía, que es lo otro que está presionando. La verdad, desde nuestro lugar no hemos, en el grupo de trabajo, tanto dentro de salud como en el gabinete, no hemos vivido esa tensión porque nunca fue una cosa o la otra. Siempre fue la prioridad en la salud visibilizando el impacto social que tiene esto y el impacto económico que no es de Argentina, que es mundial. La realidad es que esto es una situación inédita que no habíamos vivido nunca y que esperemos no volvamos a vivir, que va a cambiar el mundo. Entonces no tenemos que perder de vista eso sin perder la empatía de la dificultad que tiene muchísima gente en relación a la situación económica y mucha gente que debe salir de su casa, aunque tenga miedo, aunque no quiera, por esa situación económica. Entonces, en ese contexto, el rol del Estado es muy importante, a pesar del desafío que genera cambiar la dinámica del Estado para transformarlo en un Estado que dé respuesta a esta situación. Claro. Verás en la tele, leerás en los diarios, el gobierno se enamoró de la cuarentena. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? No, la verdad que nada más alejado de eso. Los primeros que querríamos salir de la cuarentena somos nosotros, pero realmente la información que tenemos, la evidencia científica, lo que vemos con 3 semanas de anticipación en otros países, nos muestran que no hay otra. No es una elección por placer, sino que entre todas las opciones es la única opción que hasta ahora ha demostrado ser efectiva y que, digamos, en principios, a diferencia de otros países, sobre todo el hemisferio norte, además de todo, nosotros estamos entrando al frío, empiezan los otros virus respiratorios, así que tenemos por delante un desafío que es más largo todavía. Por eso es muy importante transmitir el concepto que no es el 24 de marzo volvemos al 19, perdón, el 24 de mayo volvemos al 19 de marzo. Nosotros todos los días vamos a tener que hacer alguna actividad más si podemos, pero siempre de forma escalonada, paulatina y diferente. Sí, sin pedirte un pronóstico casi astrológico, pero recién Romina hacía un planteo en la Ciudad de Buenos Aires con números, que me vas a ayudar con los números, decíamos, para la primera semana de junio en la capital se esperan 2.000 enfermos. 2.200 leves, 600 moderados y 300 graves. La pregunta que ella hacía con toda razonabilidad y como buenos ignorantes de la medicina que somos los dos es, ese sería el pico. ¿Se parece al Everest o se parece a un pico más del Uritorco? O sea, ¿estos números te dicen algo, Carla? Y si lo comparamos con los picos de Estados Unidos y de Brasil, la verdad que el Everest no es. Así que nosotros estamos buscando tener el pico lo más bajo posible y lo más tarde posible. Y ahí el país va mucho más allá de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana porque en el 80% del país hay algunas provincias que no tuvieron casos, algunas que tuvieron solo casos importados y otras que hace más de 14 días que no tienen casos y que realmente están reiniciando las actividades y que también va a ser una experiencia muy interesante para ver cómo les va, para que, digamos, en Argentina podamos ir transitando también ese camino. Claro. Pero es muy difícil saber porque no solamente depende de la estimación, sino que hay un factor que es el comportamiento humano de los ciudadanos y las ciudadanas del AMBA en relación al cumplimiento de las recomendaciones y bueno, y eso es impredecible. Claro. Pero buscamos el pico más bajo lo más tarde posible. Y si es de 2.300 el pico por día, la verdad es que comparado con otros países en la Ciudad de Buenos Aires, no es algo que vaya a desbordar el sistema de salud. Una de las primeras conferencias que vos diste, si no me equivoco, en este mismo lugar en donde estás, me impactó porque estabas dando técnicamente lo que estaba sucediendo y frente a alguno que dudaba sobre la cuarentena dijo,
hoy estoy celebrando el cumpleaños, dijiste, hoy estoy celebrando el cumpleaños de mi papá, que está en cuarentena y no lo puedo ver. ¿Seguís sin ver a tu viejo? La verdad que poquísimo lo veo, sí. Sí, a mí me pasó ese día que cuando yo dije que era 24 de marzo y que no había habido una marcha, que nos quedábamos en casa, me di cuenta en el momento que era el cumpleaños de mi papá y me di cuenta que no lo iba a ver y me salió decir eso en ese momento. Y la verdad que fue difícil porque además de estar en este lugar y además de tener este trabajo, somos personas que estamos viviendo la cuarentena igual y no vemos a nuestros amigos y no vemos a nuestra familia y llegamos a nuestra casa para nosotros también es difícil. Entonces, la verdad que veo muy poco a mis viejos, veo muy poco a mis sobrinos y tengo, digamos, mucha actividad que genera, digamos, que se ocupen los espacios, pero para nosotros también es difícil, por eso nos resulta muy entendible que la gente le pese y sea un esfuerzo tan grande, por eso el reconocimiento, ¿no es cierto? Está claro. Pero bueno, los resultados dicen que vale la pena. Bueno, en vos el reconocimiento a muchos de los funcionarios, a los que por ahí quieren achicar, la administración yo creo que es todo lo contrario, es el momento de lo distinto. A vos, que sos aparte hija de la universidad pública, de la educación pública, el respeto y la admiración por tu claridad para transmitir, Carla. De verdad que muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por el espacio. Y que no se haga tan difícil la segunda vez que charlemos, pues la primera fue difícil. No, es una factura periodística que paso al final, pero muchas gracias. Eso lo tenés que hablar con Aristide, que está acá atrás, que no me deja. Bueno, no importa. Aristides. Aristides tiene una onda Gracias, bárbara, muchas gracias. De verdad que Carla Bisotti me parece interesantísima. Y esta historia de que no es que, ojo que vuelvo para atrás con la cuarentena. Lo acaba de decir Bisotti. Los datos que traemos hasta ahora nos permiten seguir avanzando. Pero ojo con los datos, sí. Ahí insisto, digamos, porque es muy impactante ver que por primera vez, por lo menos una jurisdicción, que es la Ciudad de Buenos Aires, tiene un número, tiene un pico, este pico que venía estirándose y que no sabíamos cuándo venía, llega, no parecería ser tan alto como en Estados Unidos, claramente, como lo decía recién la doctora, pero hay un tema que hoy se discutió en la mesa y que realmente los tiene muy preocupados. Y si uno los ve constantemente en las conferencias, te das cuenta que esta decisión tiene más que ver con una cuestión económica que con una cuestión sanitaria, porque están abriendo cuando está por llegar el pico. Total. Dicho esto, cuando uno pregunta cómo van a hacer para volver atrás, ¿sabes lo que te contestan? Y es duro, pero esto lo está diciendo gente que está sentada en la mesa con Horacio Rodríguez Larreta, con Santilli, con Quiroz. La gente cuando vea muertos vuelve sola. Bueno, claro que es un poco la teoría camburián más dura. Déjame, esto que quisimos plantear en este momento es la cuestión sanitaria. Digamos, esto es el impacto sanitario, que no es menor lo que se está diciendo. El país dividido torpemente, lo digo, en dos. AMBA por un lado, el resto más flexible, funcionó bien en otros lugares, pero hay impacto político. Hoy me parece que es un día que vamos a tener que recordar en donde se terminó la paz dentro de la política. Y el presidente de la Nación, que hablaba hoy con el Negro Oro en Radio Rivadavia, decía esto. El planteo es que la tecnología no funciona, se saturan las páginas, las consultas no se pueden hacer por internet adecuadamente. Seguramente todo eso es cierto, pero ustedes tienen presente que tuvimos durante 4 años una gobernadora que decía que ella no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires. Ustedes se olvidan que tuvimos un gobierno que liquidó el Ministerio de Salud y lo convirtió en una subsecretaría. Ustedes se olvidan que tuvimos un gobierno que eliminó el Ministerio de Trabajo y lo convirtió en una secretaría. Digo, todo eso fue un proceso de degradación del Estado enorme, donde lo informático es solo una parte. Mucho más grave, Oscar, yo he ido a ver los hospitales que estaban hechos en diciembre del año 2015 en Esteban Echeverría o en La Matanza. Y por una decisión de una gobernadora nunca se inauguraron y tuvimos nosotros que ir corriendo a ponerlos en marcha en 2 o 3 meses. Y explíquenme por qué nunca los inauguraron. ¿Qué pensaron? ¿Que la gente no los necesitaba? Tenés claro que se lanzó la guerra. No me gusta la palabra guerra. Se terminó la paz. Lo digo, no inauguraron los hospitales. Trajimos de archivo, esto es 14 de octubre del 2017, a esto se refiere Alberto Fernández. Vidal diciendo, no voy a abrir hospitales nuevos porque es una estafa a la gente. Y hoy el presidente
Es verdad que menciona a Macri, dice, rebajó a Secretaría de Estado del Ministerio de Salud. Pero va derecho a la gobernadora, va con todos los cañones hacia la gobernadora. Es que fue una decisión política de María Eugenia Vidal no inaugurar 5 hospitales en el conurbano, 2 de ellos en La Matanza, que había inaugurado Cristina Fernández de Kirchner, con Daniel Scioli, gobernador y candidato presidencial, durante su segundo mandato, pero eran cáscaras vacías. Es decir, las inauguraciones era el edificio. No había quirófanos, no había salas, no había camas, no había tecnología, no había médicos, no había enfermeros, no había nada. Y María Eugenia Vidal tomó la decisión de política sanitaria de no inaugurar esos hospitales porque tenía que poner mucha plata encima. Pero ¿por qué sale ahora esta pelea de golpe hoy? ¿Qué pasa hoy? Ayer, ahí sentado, Sergio Massa dijo, Macri fue. Digamos, desempolvó, que no sé dónde está, de paso, ¿no? Mauricio Macri. El presidente está sintetizando... Están los abrojos. No, yo sabía. Está muy bien. O sea, me contestan lo que pregunto. ¿Dónde está físicamente? Digo, ¿dónde está políticamente? Digo, está muy bien, están los abrojos. Vi a Juliana Aguada este fin de semana tuitear una especie de hamaca paraguaya, una cosa más o menos ahí. Es importante decir por qué sale el presidente a hablar. Obviamente, esta discusión es eterna. Cuando está el macrismo, el kirchnerismo lo criticaba por esto, pero de alguna manera el presidente está sintetizando una presión interna que tiene desde hace mucho tiempo, casi te diría desde que asumió, de decir y apuntar específicamente contra María Eugenia Vidal, Luis. El hombre del medio, que el que pusimos ahí en el medio, Horacio Rodríguez Larreta, el que se está llevando muy bien con Alberto Fernández. Recordemos, se sentó a la mesa con Cristina, ¿se acuerdan aquel anuncio? Estaba Guzmán y demás, que le valió una interna que ahora me contarán. ¿El hombre del medio? El hombre del medio es el padrino político de María Eugenia Vidal, ¿no? El defensor a ultranza que está... Mira, te pusimos de un lado Macri, Vidal y Pichetto, que son los apuntados por el presidente. En sus mensajes, cuando salió hoy, le apuntó a esas 3 facciones de Cambiemos. En el medio está Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, que sintetiza a todo el resto de los gobernadores, que están en el medio. Luis, no pueden cortar con Cambiemos, no pueden desatenderle el teléfono a Cito de vuelta a Massa ayer, que dijo, son los ejecutivos que trabajan, los que tienen que gestionar. Pero a ver, de esta línea que está marcando Nacho, digamos, sería la línea de la derecha, realmente la única que tiene relevancia en términos de con quién puede, digamos, confrontar el presidente y por qué lo hace, porque entiendo que hoy parece, digamos, ciencia ficción hablar de un escenario electoral, pero claramente también estamos hablando de eso. Claro. Mauricio Macri no existe, no está jugando un juego político, hoy no lo está jugando. Si él pudiese irse a la casa o quedarse en los abrojos comiendo frutos rojos como está comiendo, se quedaría... No, pero no lo digo de manera despectiva, de verdad, no quiere saber más nada de la política. Macri no quiere saber más nada. ¿Por qué sigue en política? Él se lo cuenta, digamos, a su círculo más íntimo. Porque tiene miedo todavía de la embestida judicial, que es una carta que tiene Alberto Fernández y que algo se escuchó esta semana, ¿no? De las causas, de quién apretó a quién. Todos parece que apretaron a alguien y los pobres jueces nunca se animaron pobrecitos, a denunciar nada, porque son pobres víctimas siempre de la situación de los aprietes. Pero Macri, si fuese por él, no se mete más. Lo que necesita es hacer esto, una resistencia activa, digamos, ¿no? Para que no le abran el carpetazo judicial. Exactamente. Después haceme acordar que quiero conversar con vos, que sos la que maneja la cuestión judicial, la que más está ahí, porque hoy el presidente volvió a tirar una especie de consejo de especialistas que lo asesoren en materia de justicia. Sí. Ya sé dónde va. Lo que todos los presidentes, salvo Alfonsín, que venía de la corte del proceso, todos, Menem, ni hablar, Duhalde puso a Maqueda, el kirchnerismo, ni hablar, Mauricio, a la corte. Yo la verdad que, pues estamos en medio de la pandemia. Ojo que se está volviendo a hablar del toqueteo de la justicia. No sé si lo comparten. Pero si hay alguien que no necesita asesoramiento para mover algo en la justicia, es Alberto Fernández. No, quería terminar, si podía, con la idea. Sí, claro, perdón. Perdón, Javier, quería terminar con esta idea. Digo, ¿por qué de los 3 la relevante ahí es María Eugenia Vidal? Pichetto ya dijo que ver por su propio partido, por afuera del PRO. Bueno, Pichetto tiene, digamos, su propio juego. Acá lo que ven como presidenciable y preocupante es el tándem
de Acá. María, es el tándem María Eugenia Vidal, Horacio El Rodríguez. hombre del medio y la dama. Exactamente. Larreta todavía, digamos, en medio de la pandemia hay que ver, pues se está manejando con mucha cautela, tiene que articular con el gobierno nacional. María Eugenia Vidal trata de mantener todavía cierta distancia, Sí. si bien es cierto que colabora con Kicillof, que colabora con Larreta, que Sí. conoce este tema. La están tratando de preservar para no desgastar. Entonces, Pero tiene una mirada actual también, ¿eh? Romy, ¿Cómo? abono la mirada futuro, la mirada actual tiene que ver con que Kicillof escucha las bondades del gobierno de María Eugenia Vidal, que encontró, según la mirada del gobierno de la provincia, un desastre en materia sanitaria que lo pudo acomodar con la intervención o el acuerdo con camioneros para tener un hospital y sumar camas, y que, por otro lado, dice, tenían 4 hospitales, no los inauguraron y lo quieren visibilizar. Esa presión interna a Alberto Fernández le llega. La buena onda con Horacio Rodríguez Larreta para el kirchnerismo es, bueno, hasta ahí Hasta nomás. acá. O sea, hasta ahí nomás. Yo puedo ¿Vos decir, Nacho, pensá, puedo Luis? decirte, hoy 12 de mayo se terminó el paz y amor, Y bueno, se esto se terminó va a repetir, el esta arte, frase el arte de Vidal la vivir están que había en la buscando. política. Viste que todos respiraban Sí. juntos, se tomaban todos la mano, se terminó. A Vidal la están buscando exactamente, Luis. Y No, otro Javier. dato, Va a otro volver, dato. va a volver el amor. va a Otro volver el dato, amor. con Larreta, Cuando- ¿sabes que perdón, Larreta les torció cuando- la... sí, Dale, dale. Larreta le torció la mano a Alberto Fernández y al propio kirchnerismo? Vos sabés que cuando se hablaba de la coparticipación antes de toda de este desastre del coronavirus, le pegaba al kirchnerismo, lo buscaba y Larreta no respondía. Lo toreaban. Sí, mirá los radicales. Cornejo habló, hombre que gobernó, hombre responsable del partido, hombre de los radicales, decía esto. El gobierno, en esos gestos de caricias a quienes gobiernan y están en el Ejecutivo, no tiene ninguna necesidad, Alberto Fernández, de golpear a la oposición con Horacio Rodríguez Larreta al lado en la última conferencia del día viernes. No tiene ninguna necesidad de hacer eso porque estamos representando el 40/41% de los argentinos. Entonces, eso es una actitud muy desleal, una actitud divisionista, que intenta hacer lo mismo que en los periodos que gobernó el kirchnerismo. No lo voy a conversar con Ernesto Tenenbaum también para ver si me da la razón a mí o a Calvo, que dice que va a volver el amor. Cornejo dice desleal, Massa dice Macri fue, y después viene Beatriz Sarlo, como vamos a hacer el mano a mano. Sí, Javi. Pero Cornejo habla de que él representa el 40% como si Horacio Rodríguez Larreta no lo representara. El presidente lo que trata es que ubicar a la oposición que gestiona a su lado y a la oposición que tuitea de este otro lado, donde está Cornejo también. Porque Cornejo también lo podríamos sumar a la lista esa de Pichetto, Patricia Bullrich. ¿Y sabés cuándo va a volver el amor? ¿Cuándo? Cuando tengan que negociar con María Eugenia Vidal la aprobación del presupuesto bonaerense. Te digo, me levanta la mano Carlos, que me alegra, porque es el más sanito de todos nosotros, que no hace política. Pero todo esto que te estamos contando es porque hay de vuelta rosca política. Se volvió a la rosca política. Aquel pase amor, respiremos todos juntos, que tenemos la pandemia, se quebró. Ahora estamos viendo hacia afuera, que es hacia Alberto, Cristina y Massa, que en esta me parece están bastante encolumnados, pero podemos hablar hacia adentro, pues Romina trae información de qué pasa entre el albertismo y el cristinismo. Sí, Carlos. Me formé en la provincia de Buenos Aires, trabajé 15 años en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, bienvenida a la pandemia para que alguien o cualquiera o todos pensemos en la salud pública, que viene de decadencia desde hace muchísimos años y que tenemos que esperar ahora, por lo menos hasta hoy, 300 y pico de muertos para que alguien mire la salud pública, que encima está dolarizada. Yo vengo de presidir un hospital muy importante. ¿Sabés lo que fueron los últimos años? ¿Sabés lo que fueron los últimos años sostener ese hospital con el dólar que iba y venía y no sabíamos cómo pagar y renegociar y los pibes en el medio? ¿Sabés lo que fue? Bueno, bienvenida a la pandemia para que alguien piense en la salud pública de este país. ¿Hay interna hacia adentro del kirchnerismo? Quiero decir, hacia adentro de él. Mirá, me traicionó el inconsciente me traicionó. ¿Hay interna en el albertismo, entre los Fernández? ¿Aparece interna? No, porque algunos decían... No, mira. A ver. No. Yo te voy a decir, ella dice que no. Yo te voy a decir la información que tengo y por qué, digamos, soy tan categórica con el no. Se buscó de alguna manera, y en esta semana se habló de que había una posición que tenía Cristina Kirchner distinta respecto del default que la de Alberto Fernández. Cristina Kirchner dijo, frase de ella, y acá me puede ayudar Maxi, tanto Néstor como yo del 2003 al 2015 fuimos pagadores seriales. Si hay algo que no somos defaulteadores.
O sea, primer argumento, que iría en contra de todo lo que vienen sosteniendo en términos de política económica y de deuda. Segundo, ¿de qué manera capitaliza Cristina Fernández de Kirchner hoy que le vaya mal a Alberto Fernández? Le va mal a Alberto Fernández, le va mal a Cristina Kirchner también, porque no hay proyecto político ni para Máximo ni para Axel Kicillof. Y un botón de muestra, que es lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, es cuando queda vacante la ANSES, aparece el cargo para Fernanda Raberta. Por supuesto, lo consulta con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof y cede un cuadrazo que tiene en la provincia de Buenos Aires y lo termina cediendo a la Nación como una manera de aportar esto que digo, gobernabilidad, una manera de articular con Alberto Fernández. Hoy eso no está pasando, porque además se entiende. Primero, Cristina Kirchner no quiere volver a ser presidenta, eso lo dijo. No quiere nadie. Macri no quiere, Cristina no quiere. Bueno, hoy no sé quién quiere. Espera, no, guárdamelo porque quiero que lo escuches a Ernesto. Yo lo escucho a Ernesto, siempre. Ernesto, buenas noches. ¿Cómo estás? Ernesto Tenema, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis, Romina, el chico? ¿Cómo andan? Un placer verte. ¿En cuarentena total estás? Por ahora en cuarentena total, sí. Tengo un problemita de presión alta que mi médico me ha obligado a quedarme en casa. Y además me parece que quienes tenemos algún tipo de figuración pública, si tenemos un problema, es como un mal ejemplo total. Salir. Entonces, me deja que arranco de lo particular a lo general, porque quiero escucharte en general de la cuarentena, pero estamos discutiendo con Romina, con Calvo, con Nacho y con Maxi el tema político. Mi diagnóstico es que se terminó la paz, implosionó la política junto con el temor sanitario. ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo que empezó la rosca política de vuelta en medio de la pandemia? Mira, yo tengo una visión un poquito diferente. Yo creo que hay en este momento en la humanidad y en la Argentina también una historia muy grande, inédita, que nos desborda a todos de angustia y también de interés, que es la manera en que nos organizamos tanto lo sanitario como lo económico, para pelear contra una de las mayores amenazas que tuvo la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y que esto ha cambiado tanto nuestras vidas, que para mí la principal historia, por lo menos que a mí me convoca como periodista, me concentra, me atrae y me obliga a pensar muchísimo y a formarme y a informarme, etcétera, es la historia de la pandemia. Y después está la Argentina de siempre. Es decir, en cualquier semana de la pandemia nosotros podríamos haber dicho esto por una razón o por otra, porque Alberto Fernández se peleó con Techint o con Roca, o porque se discutió el tema de los presos, o porque Patricia Bullrich dijo tal cosa, o porque se discutió el tema del ajuste de la política, o porque se discutió el tema del impuesto a la riqueza, o porque 4 gobernadores le dijeron que no al presidente respecto a la idea de los paseos recreativos. Y todo fue una dinámica, y estoy quedándome corto ahí, pero infinidad, o porque Alberto Fernández presumiblemente retuiteó un tuit donde insultaban a Jonathan Viale. Es decir, conflictos a lo largo de estos 2 meses no es que no hubo todo el tiempo. Lo que pasa es que en la historia grande, que es la historia de la pandemia, hay un hecho que ha sido distinto y que se pudo ver inclusive en la última conferencia de prensa del presidente el viernes pasado, donde de repente contestaban preguntas juntos, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof, y los 3 hablaste con el intendente de Mar del Plata, que es Guillermo Montenegro, que era un tipo muy cercano a Macri. Y cuando uno ve realmente los radicales en el interior de la provincia de Buenos Aires, los peronistas tradicionales en Santa Fe, los peronistas disidentes en Córdoba, los peronistas kirchneristas, los cambiemistas en Jujuy o en Capital, vos ves una coincidencia muy fuerte en los sectores más potentes de la política, que me parece que es la trama sobre la cual uno le puede buscar, porque todo el tiempo hay. De repente un día me estoy olvidando de cosas. Pero ahí te interrumpo una cosa, ¿no? Porque hay algo que comparto con vos. La historia grande se llama la pandemia, la incertidumbre, el miedo que genera. Comparto con vos y que lo otro se transforma en chiquitaje. El conjunto de chiquitaje también pesa en algún momento. Dicho esto, ahora, esto está pasando en una Argentina en donde el Congreso está cerrado. El Poder Judicial Federal, lo voy a decir porque si no los jueces de la provincia se enojan, está de feria, salvo la justicia criminal o lo que arbitraria o discrecionalmente abren los jueces. El presidente de la Nación ayer no casualmente sale a decir, avanzo con algunos proyectos y habló de la justicia, que ya sabemos lo que ha sucedido siempre que se avanzó sobre la justicia. ¿No sentís que eso también es una movida probablemente más chica de la política argentina, pero que tiene una envergadura suficiente como para ponerle la lupa encima? No, sí, conviven la Argentina pre-20 de marzo con la Argentina posterior, por supuesto que conviven. Y las mismas historias, qué sé yo,
Vos estabas diciendo lo de la Corte. Lo de la Corte está vinculado, uno no lo puede no vincular con la amenaza sobre la Corte, hablando de sangre, que hace Cristina cuando retuitea un hilo de una de sus colaboradoras. Entonces uno ve todo eso, por supuesto que está, pero esas son las tensiones habituales que tiene la política argentina, y que se manifiestan, es imposible clausurarlo. Entonces de repente, que yo el año pasado tampoco anduvo el Congreso por la campaña electoral, Claro. y mañana se va a reunir diputados, entonces no es que yo estoy minimizando, lo que pasa es que la otra historia, frente a todo esto, yo te digo, mira, hoy Argentina tuvo 5 muertos y Brasil tuvo 900. Y los 4 países que más muertos tuvieron fueron Estados Unidos, México, Brasil y Reino Unido, que son los países que cancherearon y hasta hoy algunos hasta hoy están diciendo no sirve la cuarentena. Ese desnivel es que vos ves una historia como tan potente que está encarando toda la sociedad mundial, pero a nuestra manera la sociedad argentina, que lo otro a mí me queda como en sepia. Yo comparto, pero comparto tu diagnóstico. Comparto tu diagnóstico. No. Me preocupa que lo tan iluminado en colores, que para poner esta comparación que pones de color sepia y lo de colores, no vaya a ser cosa que la cuestión de la sepia, que forma parte de lo que afortunadamente en algún momento se va a superar, que es la pandemia, quede consolidado de una manera que no sea la más democrática, la más participativa posible. Vos sabés que yo tengo muchos miedos en este momento. Ese no es el principal. No digo que no lo tenga, pero no es el principal. Tengo miedo respecto de cómo evoluciona la cuestión sanitaria. Ese es el primer miedo que tengo. Tengo miedo de cómo resulta la situación económica, porque hay muchísimas preguntas. ¿Cuánto tiempo se puede sostener con un nivel de actividad realmente muy bajo? Tengo miedo a que si estas dos cosas no resultan, la situación del país derive en una anarquía o en una situación totalitaria, pero por otro lado, no porque el gobierno logre edificar un autoritarismo, sino porque la sociedad enojada elija a algún aventurero. Y después, el otro miedo te digo que es menor, porque veo que incluso en la pandemia no es fácil de hacer eso. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente trató de estimular el envío o establecer gestionar mal la idea de descomprimir las cárceles, la sociedad lo frenó desde las casas. Y cuando el presidente quiso imponer por vía propia que la gente saliera a la calle, 4 gobernadores de líneas distintas firmaron una carta diciendo no estamos de acuerdo. Con lo cual me parece que una y otra vez, aún en estos casos, la sociedad argentina todo el tiempo manifiesta resistencias a hechos que vulneran la democracia. De repente estas discusiones son parte de esto. No, pues muy interesante. Quiero subrayar esto que vos estás planteando, que hay en esta nueva dinámica impuesta por una realidad absolutamente desconocida, que se llama coronavirus, hay realidades interesantes que aparecen, resistencias, quiero decir, posiciones contrarias a las del presidente, muy democráticas e institucionales como los 4 gobernadores, o el tema de los presos. Déjame detenerme un segundo en algo que estás diciendo que es uno de tus miedos, que es el miedo económico. ¿Vos sentís que de verdad todo el gobierno está convencido que si entramos en default no es tan grave? No, me parece que el gobierno el viernes tuvo una respuesta muy categórica a su principal propuesta y que a partir del viernes empezó una negociación contra reloj que ahora me da la impresión de que va a tener un poquito más de tiempo porque están viendo cómo firmar una extensión del plazo más allá del 22 de mayo, pero me parece que el gobierno mayoritariamente tiene la intención de evitar el default. Después, ¿en qué momento y qué espacio tienen del otro lado para lograr evitarlo? No lo sé porque es una negociación muy compleja, entonces nadie sabe si la oferta del gobierno, cuánto tiene que ofrecer, si del otro lado se están haciendo los machos o realmente no les interesa, cómo se define una pulseada que es entre gente con mucha experiencia y que están todo el tiempo, jugando al truco a ver cuánto más sacan de un lado o cuánto más se ahorran del otro. Pero me parece que la principal intención, lo que no sé quién decía recién, creo que Romina, que Cristina dice, nosotros fuimos siempre pagadores seriales. No veo la trayectoria del kirchnerismo, veo mucho discurso y después acuerdo. Entonces, claro. Me parece que inclusive en aquellos famosos, antes del acuerdo con los acreedores privados, Kirchner pagó una fortuna al Fondo Monetario Internacional que no era necesario pagar. Es decir, hay una tradición del kirchnerismo que se hace discurso, se pelea, se levantan banderas, qué sé yo, y después se paga.
Entonces me parece que hay una intención fuerte de llegar a un acuerdo, veremos en qué términos y veremos si es posible, pero no me parece. Déjame decir una cosita, Sí, cuando yo me refería a mi miedo económico, el default es una parte, la incertidumbre respecto de cómo se sostiene una sociedad que produce muchísimo menos cuando ya estaba muy golpeada y que va a escalar en la cantidad de pobres, además que no hay nada escrito. Hoy leía un titular de La Nación que decía, a pesar de la emisión va a haber baja inflación. Y es como una mirada de otro momento, porque la emisión hoy es otra cosa, no es que incrementa la demanda, entonces eso va a hacer que suban los precios, sino que la emisión es para reemplazar a la demanda. Entonces nadie sabe qué va a pasar y en el medio hay muchísima preocupación respecto de eso, de cómo la gente va a vivir en los próximos meses y el próximo año. Entonces, ahí me quería detener, en este miedo que implica, tenemos claro, por lo menos creo que la gran mayoría tiene claro que la cuarentena fue una medida sanitaria acertada, se aplicó rápidamente, tuvo la rigidez del caso, tuvo la buena explicación del presidente Fernández. Quiero decir, me parece que como pocas veces, yo no recuerdo muchos casos en la historia argentina donde la dirigencia se puso un paso delante de la gente. Y lo hizo el presidente y lo hizo en un ejercicio muy pedagógico, hasta te diría, dentro de lo que era la restricción de la libertad, que era decirte quédate en tu casa, y lo dijo de la mejor manera. Y después empezó la tensión. ¿Cuánto bancamos? Porque el Estado puede emitir con un límite. ¿Cuánto bancamos para poner en marcha y no poner en riesgo lo sanitario? Ahí en ese miedo entre cuidémonos porque funcionó, pero ojo que la economía no se la banca todo el tiempo, ¿cómo juega tu opinión? No, al principio coincido con lo que decís vos. A mí me parece que haces muy bien en no minimizar lo que la sociedad argentina logró en estos 2 meses, porque la verdad que cuanto más ves el otro día se armó toda una polémica por el tema de Suecia. Sí. Pero la verdad que uno ve que la Argentina una vez en la vida hizo algo mucho mejor que Suecia, o recién en Intratables hablaban de Bélgica. Son países realmente muy organizados, con mucha experiencia, y la Argentina reaccionó de una manera mucho más sólida. Y mucho más sólida, porque a mí no me dejan de sorprender semana a semana los desafíos que fueron superando. ¿Te acuerdas cuando fue la cola de los 1.200.000 jubilados? Sí, uno decía, claro. acá viene un desastre. Sí. Y la Argentina ha ido superando semana a semana sin un grave conflicto social. Entonces, Total. hay algo en la historia nuestra que estamos haciendo que alguna vez vamos a tratar de buscar cuáles son las explicaciones, que tiene una cosa de épica muy fuerte. Es decir, la gente yendo a sus casas, cuidándose, usando el barbijo. Estoy totalmente de en el acuerdo. medio Total. van pasando los días. Y hoy, ver el número de muertos de hoy, de 5 muertos, y ver que en terapia intensiva hay 170 personas nada más, y que se ganaron 2 meses para preparar, y verla, cuando vos recién la entrevistabas a Carla, yo la conozco mucho a Carla, verla ahí laburando y armando equipos y buscando ahora en las villas, y después en los geriátricos, y después en las cárceles, y en el medio de eso, nosotros, y viendo lo que pasa en otros países, porque no es solamente Brasil, es Perú, y es Ecuador, y es Estados Unidos, y es México, y es Canadá, y la Argentina va ahí como viendo cómo hacer, y la verdad que yo siempre, vos, yo, todos nosotros, hemos visto cómo la conducción política maltrataba mucho al país en estas últimas décadas. Y la verdad que en estos 2 meses, la conducción política en general, y estoy hablando de todos los sectores políticos, ha dado un ejemplo para mí muy inesperado. Total. Muy inesperado. Ernesto, se me escapa el tiempo y quiero, por las dudas, por si viste mi sonrisa no era dedicada a vos, sino a Beatriz Arlo, que está detrás de cámara, que va a estar en el mano a mano. No creas que hay un gesto de afecto mío, nada, todo lo contrario. Un placer verte y espero que vengas cuando se levante la cuarentena, que te sientes a la mesa con nosotros. Me gustaría que la siguiéramos, si te parece, y agradecerte especialmente esta noche. Dale, mandaré saludos a Beatriz y a todos los chicos, es un gusto verlos. Gracias. Solo saludo a las mujeres. Saludo a Romina Manger, solo saludo a Beatriz Arlo, que ya está sentada para el mano. Sépanlo a los caballeros de la mesa cómo se maneja tu amigo Tenenbaum, Maxi. Para Ernesto. Interesante. Habló del dólar. Sí, también, abrazo a todos. Ahí está. Habló recién del tema del dólar. Hoy el presidente fue con el negro oro, yo no me acuerdo el textual del tema del dólar. No entiendo por qué. ¿Alguien se lo acuerda el textual respecto del dólar? ¿Te lo tenés a mano? No, pero habló del tema del dólar, Maxi. Mira, lo que pasa es que hoy hay una incertidumbre total y una de las incertidumbres es qué pasa el 22 de mayo si Argentina llega a un acuerdo por la deuda o cae en un default total. Esa incertidumbre total que hay respecto al futuro de la Argentina lleva a que los que tienen excedentes de peso, es decir, que tienen una capacidad de ahorro, dolaricen esos pesos. En la Argentina se están emitiendo muchos pesos y quedan cada vez menos dólares
en el Banco Central. Entonces, cualquiera que dice, bueno, en el futuro no sé qué va a pasar, puede haber un default total, puede no haberlo, tiene algún ahorro, son pocos en la Argentina que tienen esa capacidad, agarran y lo dolarizan. En el mercado negro, en el dólar blue, se está viendo la dolarización del chiquitaje, te diría. Es decir, pymes, empresas más pequeñas, particulares que tienen algún excedente de peso, algún ahorro y se dolarizan. En el mercado del contado con liquidación o en el dólar bolsa hay una dolarización ya desde el sistema financiero formal. Es decir, aquellos que tienen plazos fijos, empresas más grandes, Claro. Inversores que están puestos en pesos en el sistema financiero y que ante la incertidumbre se dolarizan. Sin embargo, lo que ha pasado en estos 2 últimos días es que mientras presiona el dólar blue, el dólar contado con liquidación, por otro lado suben los bonos de la deuda argentina y baja el riesgo país. ¿Por qué? Porque hay inversores grandes que están apostando a que Argentina vaya a un acuerdo y que no caiga en default. Entonces hay algunos que dicen, me juego una fichita en Argentina, están baratos los bonos de la Argentina y están comprando bonos de Argentina que tienen precio de regalo, claro, precio de liquidación. Hay un interrogante muy grande respecto a lo que va a pasar en los próximos 10 días. Creo yo, Luis, y esto lo conversamos muchas veces, que hay una voluntad política por arreglar. Total. Esto que es una obviedad, lo entiende Alberto Fernández. El gobierno pagó desde diciembre 4.000 millones de dólares, pagó de deuda No en hubiese dólares. pagado. Y si vos querías Se ir va al al default default. directo, No se va. te guardabas eso en el Banco Central y no estabas pagando para llegar hasta ahora. Entonces, obviamente no está nada cerrado, hay una negociación muy dura con los acreedores privados, con los grandes fondos de inversión que el gobierno conoce muy bien. No es lo mismo llegar a un acuerdo que ir al default, porque si vas a un default total, todos aquellos que tengan excedente de peso en la Argentina, todos los que tengan algún ahorro, y ya no son el chiquitaje, sino también las grandes empresas, Total. van a dolarizarse todos, Sí. y esos dólares alternativos seguramente se van a disparar todavía más. Y eso es un riesgo porque presiona sobre los precios, sobre la economía real. Doc, gracias como siempre, Maxi. ¿Me guardan para mañana la discusión de si hay interna o no interna? Porque está sentada, placer verla, Beatriz Arlo, que escribió este domingo en Perfil, de que entre tanta cosa que cambia la pandemia es la clase dirigente. Pusiste hasta fecha de nacimiento de cada uno de los integrantes. Un placer verte, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Cómo la vas llevando en lo personal? Y trabajando como siempre, mi ritmo de trabajo no cambió, así que no cambió porque tengo los mismos cierres, con las mismas notas, para acá o para afuera, o sea que trabajando como siempre, solo que, bueno, como dato, voy muchísimo menos a mi oficina, que queda en el microcentro, porque me sale muy caro un taxi de ida y vuelta todos los días, y nada más. Y nada más. ¿Qué cambió? Estábamos hablando un poco de la política, ¿no? Yo decía, sanitariamente no hay más que decir, cómo cambió el impacto, el miedo, lo que será el mundo. En la política argentina, ¿qué cambió el coronavirus? Bueno, yo creo que se atenuaron la capacidad de agredirse unos a otros, que ya venía atenuándose, o sea que en realidad sigue eso. Pero no me gusta pensar tan en el corto plazo, porque es como si vos hubieras preguntado a un argentino en noviembre de 1945... ¿Qué cambió en la política argentina después del 17 de octubre? Hubiera hecho pavadas. Como en general es muy probable que estemos diciendo juicios apresurados. Es decir, 10 años nos llevó el peronismo y 50 nos llevó a discutir qué era el peronismo. Imagínate si ahora lo vamos a resolver. Si vamos a resolver esto, ¿no? Si vos mirás la prensa internacional, no hacen tanta proyección histórica de lo que va a pasar en Francia. Lo que hacen es qué va a pasar con los chicos que tienen que dar el examen del BAC, que es el final del bachillerato, van a entrar o no a la universidad esos chicos, ese tipo de cuestiones que están más unidas al día a día que le interesa a la gente. Quizás nosotros tenemos menos de esas cuestiones, no tenemos ningún examen final del bachillerato por el momento, y creo que la Argentina no lo va a tener nunca, y entonces nos interesamos en esta especie de filosofía histórica. A mí mucho no me interesa. Por eso, en esa nota que vos mencionás, yo me ocupaba del cambio generacional desde 1837 hasta hoy. Claro, y mencionabas, los grandes actores de los primeros 20 años de este siglo van a ser setentones, cuanto menos en el próximo recambio. Es decir que Tenenbaum, por ejemplo, que no le gustan los viejos, va a decir, ese no puede ser candidato a presidente. Tenenbaum ya estaría diciendo que Biden no puede ser candidato a presidente en Estados Unidos. Hay una viejofobia, ¿no?
En la Argentina puede ser que haya. En las redes sociales, muchísima. Seguro. Yo fui muy criticada por venir a este programa hace un mes y medio por algunas de las personas que hablan en este programa y que son 10 o 15 años menores que yo, no es que estén en la primaria. O sea que sí, pero tampoco hay que darle tanta trascendencia. No alcanza a ser ideología. Son chimentos de barrio. No alcanza a ser ideología, está en las redes. Que se calle fulano que es un vejete y que se calle fulana que es una vieja. Está para eso. Falta mucho tiempo para que podamos tener una hipótesis sobre lo que pasa. Es interesante porque vos mencionás dentro de los recambios generacionales, insisto, contando ejemplos históricos muy concretos, no una teoría de inspiración, de una epifanía. Vos decías, ahí aparece un Máximo Kirchner dentro de alguien del recambio. Primero me gustaría tu opinión de Máximo Kirchner y por qué lo ves en esa proyección. Bueno, mi opinión es muy pobre, no podría darla. En general hablo de políticos que conozco directamente o cuya actuación pública me permite verlos. Lo que más bien estoy pensando en el caso de Máximo Kirchner es que se establece una especie de nobleza republicana. Es decir, es el hijo de los reyes. Y desaparecidos los reyes, uno por muerte, Néstor, y la otra por edad, porque no le van a permitir ser presidente a los 71 años, porque... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces aparece este hijo de la nobleza republicana. Como cuando se empieza a pensar quién va a suceder a Napoleón o quién va a suceder quién va a suceder a De Gaulle en Francia, cuando se empieza a pensar quién va a suceder a los que lo retiran. Como esta es una nobleza republicana, en el sentido de que es por rigurosa herencia, Máximo I heredó las propiedades de los Kirchner que administró en Río Gallegos y ahora está heredando el poder. Diputado, ¿vos le conocías una carrera política para que sea un diputado hoy? No. Lo que le conocías era que era hijo de Néstor y de Cristina. Entonces, es ahí donde yo lo ubico, en esa línea genealógica. Nobleza republicana, o sea, casi como una casta real. Que no me gusta para nada eso. Está clarísimo, pero digo, como no casta, una familia real que pone a sus sucesores. A su primogénito. Que pone a sus sucesores. Es decir, no en vano en Francia hubo un Napoleón primero y después el tercero se llamó Napoleón también. Es decir, que una nobleza que pone a sus sucesores. No lo puso Napoleón I, pero digamos, los nombres tienen también un significado. ¿Sos de las que creen que la cuarentena, es mi diagnóstico y acepto que me digas no, fue eficiente, bien tomada, bien cumplida, bien explicada? A mí me gustó el modo en el que el presidente Fernández le explicó. Generó como un cierto enamoramiento que va desde la concentración del poder o hasta la restricción de algunas libertades. ¿Crees que hay un enamoramiento de la cuarentena? Creo que en las primeras semanas sí, porque Fernández lo explicó muy bien, fue muy persuasivo esa primera intervención de él, y creo que, bueno, y la intervención flanqueada por Rodríguez Larreta y por Kicillof después, me pareció muy persuasivo, y creo que la gente estaba asustada, el miedo no es tonto, digamos, la gente estaba asustada, sobre todo cuando empezaron a difundirse cifras que no son exactamente las verdaderas, de que podían terminarse los respiradores y podían terminarse las camas. Se sabe que la Argentina tiene reserva, puede operar todavía sobre esa reserva, pero el miedo existe. Disciplinó. Yo la veo mucho más distendida hoy y no sé si fue bueno la forma en que se amplió la cuarentena. Esto de que podamos, los que tenemos documento con 1 y los que tienen documento con 3, ir los lunes y los que tienen con 2 ir los martes a comprarnos remeras o camisas, no me parece que sea la medida que da un reflejo de la urgencia en la que vivimos. Vos tenés ganas de comerte una remera, yo te digo, Novarecio, explica, espera un cachito, te la compras dentro de 6 meses o te la compras dentro de un año. Entonces por supuesto que entiendo que no es por la gente que quiere comprarse la remera, sino por la gente que se va a fundir en sus pequeños negocios. Entiendo que es por eso, son los pequeños comerciantes que se van a fundir. Y que la Argentina no tiene recursos para darle los préstamos y los adelantos que otros países le dan a esos pequeños comerciantes o a esos pequeños productores. Obvio. Y en esa, digamos, vos sos una de las intelectuales
me parece más lee la prensa internacional, digamos, casi como una disciplina personal. Cuando se plantea esa pelea, ¿es la economía, es la salud? ¿O es prefiero Suecia a Noruega, prefiero Noruega a Suecia? ¿Qué te pasa con eso? Bueno, así nunca está planteada en la prensa internacional. Esto de decir que yo prefiero una economía muerta y no unos argentinos muertos, así, esa frase no la vamos a leer en la prensa internacional. Esa es una frase de alta carga dramática, digamos. Las discusiones me parece que son... Yo no leo discusiones económicas porque vos sabés que yo no entiendo de economía, pero me parece que las discusiones son más sofisticadas, por una parte. Pero por otra parte, hay que considerar que son economías más fuertes. Es decir, lo que son las pymes y lo que son los boliches de cercanía, los que se llaman negocios de cercanía, y las pequeñas y las pymes más chicas, pueden terminar verdaderamente liquidadas por el coronavirus, y eso afectaría muy fuertemente no solamente a pequeños empresarios, sino a los 2 o 3 empleados que tienen cada uno de esos pequeños empresarios. O sea que eso no pasa del mismo modo en Francia, para poner un nombre, donde el Estado tiene espaldas como para soportar los sueldos que dejen de pagarse. No parece que la Argentina tenga esas espaldas. Intentó ese movimiento en un primer momento, pero evidentemente con cierta sensatez se sabe que no existe ese dinero. Te traigo un argumento con el que nos contradecíamos con Ernesto Tenenbaum, que él decía, a mí el miedo, metafóricamente, ¿no? Pero el gran miedo, que es la pandemia, que es el cambio, parece, en el mundo, no me permite ocuparme de los otros miedos más chicos, como por ejemplo, el avance. A mí me preocupó. Yo lo escuché al presidente 2 veces, los otros días con Silvestre y hoy con Oro, hablar de la justicia y del Consejo de la Justicia. Hay una tentación tan fascinante de manejar la justicia. ¿Te parece que hay que prestarle atención a esto, a un parlamento que no funciona, una justicia que está muy parada, o no? ¿O hay que atender solo a este medio grande? No, sí, hay que prestarle atención. Un parlamento que no funciona realmente es inexplicable. Que la presidenta todavía no haya encontrado la plataforma que la vicepresidenta, presidenta del Senado, que Cristina Kirchner no haya encontrado todavía la plataforma que le permita una sesión del Senado, es verdaderamente extravagante. Y que diputados, con los que sean, que empiecen, que no sean unas sesiones cuyo voto valga, pero que empiecen a sesionar los que vivan más cerca, los que estén en las provincias más cercanas, en los municipios más cercanos, que empiecen. Tener un parlamento en estado de suspensión me parece terrible. Lo de la justicia ya vimos. Cuando la justicia no funciona, terminamos con la liberación de los presos entre gallos y medias noches. Cuando no está funcionando, después tiene que venir la Corte Suprema corriendo para decir restituyan a esos presos a las prisiones. ¿Eso qué fue? ¿Una avivada, la de los presos? ¿Vos crees que...? Bueno, a Vudú le fue muy bien, ¿eh? Que de paso parece que consiguió trabajo en la asesoría de la provincia de La Rioja, ¿no? Amado Vudú. Hoy fue desmentido, porque quedó ahí medio vidrioso esta historia. El abogado que le consiguió la excarcelación es extraordinario, ¿eh? Le fue muy bien a Vudú. O sea que eso también por ahí está atravesada la política también. Claro, por eso te iba a decir, ¿vos crees que es un llenemos de elefantes la calle Florida para que no vean nuestro elefante? ¿Fue un intento de hacer elefantes? No únicamente ese, pero que Vudú estaba entre los que estaban en la lista que iba a salir, y que después llenemos de elefantes, quizás sí, quizás no se imaginaron que iban a empezar a salir los prontuarios de los presos más notables, porque de los 2.000, ¿fueron 2.000 los que salieron? Sí, de los 2.000 que salieron, los prontuarios salieron de 20. Esos prontuarios de 20 daban miedo. Ahora es probable que de 1.500 no sean prontuarios de miedo, sino que sean ellos los pobres elefantes que entraron en la calle Florida y que volvieron a las prisiones rápidamente. Pero bueno, que eso estaba, que Vudú estaba en el centro de esa planificación, eso seguro. No digo que fuera el punto primero. Lo que a Vudú lo pensó, es el momento para liberarlo. Es en efecto. En efecto. Y es un signo, ¿no? Es un signo sobre la corrupción, es un signo sobre los manejos del Estado, es un signo, yo diría, es un signo enfermo, bien enfermo ese. Pensando en esto, ¿se puede hablar de albertismo? Algunos creen que Alberto consolida su gestión o lanza su gestión
el 19 de marzo con el coronavirus. Otros dicen, no, ya lo venía haciendo. ¿Se puede hablar de albertismo? ¿Hay albertismo? Es difícil hablar de albertismo porque los argentinos por lo menos, pero en otros países también, estamos muy acostumbrados a que los líderes políticos que pasan su nombre a un movimiento sean más densamente ideológicos. Te puede gustar o no la densidad de la ideología de Cristina Kirchner, pero hay. sacudiendo las manos en televisión o en los actos. Pero hay una densidad ideológica. E incluso en el discurso mucho más austero de Néstor también había esa densidad. Entonces, no digo que Alberto Fernández no sea capaz de lograr esa densidad, lo que digo es que evidentemente no es su vocación, no la considera necesaria o incluso la puede considerar contraproducente. Pero para hablar de albertismo, cuando uno habla de albertismo como cuando habla de nestorismo o de cristinismo, uno tiene que estar dispuesto, la persona que quiera hablar de ser identificado por su nombre de ese modo, tiene que estar dispuesto a romper con algo, con las ardillas que están corriendo en el zoológico, con algún patinador que esté por Libertador, con algo tiene que estar dispuesto a romper. Si tu discurso siempre es englobar a todos, es muy difícil que logres Crear. Bueno, muy interesante porque lo estás diciendo el día posterior a que Alberto dice, no es mi gobierno, es el mío, el de Cristina, el de Massa y el de los movimientos sociales. O sea, todo. Queda todo adentro. Queda todo adentro y además es una fórmula peligrosa, yo diría, incorporar de ese modo a los movimientos sociales, que han sido siempre una garantía de defensa de muchos derechos. Y también uno puede tener fuertes críticas para hacer algunos de ellos, pero es una forma peligrosa de incorporarlos, porque uno dice que es un gobierno corporativo. Es un gobierno de una familia, por una parte. Es un gobierno de unos amigos, Alberto y Cristina, por la otra, aliados políticos. Y de repente aparecen los movimientos sociales que vienen a ser una corporación, para decirlo de algún modo, que está funcionando en la sociedad. ¿Qué tipo de gobierno es? No lo sé. Retomo un concepto que dijiste, ¿no? La densidad política. Hoy no es que no la tenga, salvo que me diga, no lo veo. Alberto no mostró cuál es su densidad política. Alberto no lo mostró, pero Alberto fue siempre un tipo muy discreto en ese sentido. No compitió, obviamente, con el presidente Néstor en presentar la densidad política y cuando llegó el turno de Cristina se retiró. Luego, Cristina asomaba como posible centro de reunión de las fuerzas del peronismo y tanto él como Massa acudieron. Le fue mejor a él o no sé, eso los historiadores lo dirán. Claro. Pero uno diría, uno conoce los políticos que hacen política en términos político-ideológicos. Claro. Incluso en los movimientos sociales uno los conoce. Yo sé cuál es el discurso de algunos de los dirigentes del movimiento social. Juan Grabois es clarito, lo entendés claro. Clarísimo, el Chino Navarro. Son discursos políticos claros. No sé si Alberto, si vos le preguntaras en una cabina estratosférica, te diría, me siento un republicano con inclinaciones socialdemócratas. Pero eso, te juro que es un premio que queremos sacar todos en este país. Todos quieren ser identificados como demócratas republicanos con inclinaciones hacia la socialdemocracia. Compro. Pero todos. Evidentemente, si Merkel estuviera ahí rifando su etiqueta, todos comprarían. Entonces eso no vale mucho tampoco. Porque además nunca se había manifestado como un socialdemócrata, porque además tampoco hay manifestaciones socialdemócratas en la Argentina. Nosotros tenemos otra configuración con los sindicatos por un lado, los empresarios por el otro. Tenemos otra configuración que para convertirla en una socialdemocracia alemana o a la que sea, va a llevar trabajo. ¿Quién emerge como líder de la oposición, Beatriz? Esa es una pregunta que te la contesto todas las semanas. Vos me llamás por teléfono. Y me lo vas diciendo. Yo te lo voy diciendo. Semanalmente. Esta semana Rodríguez Larreta. Esta semana Rodríguez Larreta. Dame un segundo que hago unos compromisos comerciales. En lo personal, ¿qué sentís? Ya sé que hay que esperar, pero ¿qué sentís que te va a cambiar definitivamente esta pandemia? Quizás la forma de mi muerte. A lo mejor me muero durante la pandemia en el sentido
pero no en el sentido de que me voy a morir mañana, sino que si la pandemia tiene sus vueltas, como pareciera que puede tener en Alemania, que parecía el país que había ya superado, y dura varios años, sea la forma de mi muerte. Lo cual sería una muerte muy arcaica, ¿no? Muy arcaica en el sentido de los siglos anteriores. Espera, como con la facultad, ¿viste? Cuando vos decías un concepto y el docente te decía, fundamente, dame un segundo, fundamenta Beatriz Arlo. Ya lo que cambie, dijo Beatriz Arlo, sea mi muerte, que si esto siguiera, podría afectarme, sería arcaica. ¿Por qué sería una muerte arcaica? Porque cuáles sean mis fantasías de muerte, bueno, un accidente de auto, un accidente de avión. De auto muy difícil porque no tengo, pero sí de bus, de un accidente de ómnibus, un accidente de avión. Muertes vinculadas con el progreso del siglo XX, no con el progreso del siglo XXI, sino con el progreso del siglo XX. Mientras que ahora, a lo mejor, extinguirme como uno se puede extinguir, claro, en esto si continuara de la manera que en algunos países se anuncia que puede continuar porque ha vuelto el pico donde parecía que había sido superado ese pico. O sea, quizás eso es lo que cambie, pero no mucho más. Así, de entrañas, ahora que se puede leer un poco más para los que se quedan en casa, ¿qué no puedo dejar de leer que Sarlo me dice, andá y lee eso? ¿Qué no puedes dejar de leer? Bueno, yo estoy leyendo una novela que me gusta muchísimo, que es de un autor argentino que es además director de teatro, que se llama Emilio García Huevi. Y me gusta esa novela, es la primera que publica, y esa es la que estoy leyendo en este momento. Ahí vamos. Ahora, te puedo recomendar algo con el cual te podés pasar 6 meses. ¿Qué sería? Que sería El encantamiento o el maleficio, según como sea traducida, de Hermann Broch. Que es una pandemia que dura 350 páginas, sin enfermedades, pero con la maldad humana, 350 páginas. No hay ningún lugar común en lo que te voy a decir. Me gusta verte, sábelo. Gracias. Gracias. A mí también. Esto es Animales 2020, soy Luis Novarecio, buenas noches.